Hola a todos, creo que ya me están viendo y oyendo y estoy muy contenta de poder hoy presentarme aquí con todos ustedes. Eh, pues voy a hablar de cómo se fue transformando un espacio muy especial para mí, muy especial yo creo para la comunidad en general, y es la Sinagoga Nidhe Israel, que nace en 1941 en la calle de Justo Sierra 71. Voy a hablar de un poco la historia general de este espacio, luego cuando se queda de algún modo abandonada, la restauración y luego la recuperación y su transformación en un espacio cultural. Estoy viendo si puedo quitar estos cuadritos negros. Bueno, eh, ok, entonces antes de empezar a hablar del espacio, quiero hablar de pues cómo nace. Los antecedentes tienen que ver con los inmigrantes ashkenazim, los que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de países donde la lengua era el yiddish y que tuvieron que salir de ahí, ya sea por cuestiones de antisemitismo o por la Revolución Rusa, y todo esto provocó mucho miedo, mucha inseguridad y mucha pobreza. Entonces esto los empujó a salir, la gran mayoría querían llegar a Estados Unidos, pero hubo quienes llegaron a México, sobre todo porque en 1921 empiezan las políticas que restringieron la migración, no nada más de judíos en general, a Estados Unidos. Entonces algunos llegan a México, toman un barco, aquí vemos un anuncio que apareció en el periódico Der Weg en principios de los 30, ofreciendo facilidades para llegar a México. Aquí vemos un grupo de inmigrantes en el barco Mexic que llegaron en su gran mayoría al puerto de Veracruz. Esta foto preciosa que nos muestra una mujer asomándose por el tren con toda esta curiosidad y con todo pues era todo muy extraño a su llegada a México. La gran mayoría, como les digo, llegaron al puerto de Veracruz y de ahí la gran mayoría se trasladaron al centro de la Ciudad de México, que en realidad era la ciudad que había. ¿No? Las colonias no eran habitadas en ese entonces por los inmigrantes, no había posibilidades. Se establecen en el centro, en calles aledañas al Zócalo, al centro. Aquí vemos un Zócalo muy diferente al que conocemos ahorita, con jardines, con estaciones de transportes de toda clase, el Palacio Nacional al fondo y demás. Y en el barrio de la antigua Merced, en las calles cercanas al barrio, no al barrio, al mercado de la Merced, como Manzanares, Jesús María, Soledad y todas estas calles que estaban ahí cerca, es donde se van estableciendo estos inmigrantes que hablaban yiddish y que no fueron los primeros en llegar a México, ya estaban aquí los judíos que hablaban árabe y los que hablaban ladino, pero como vamos a hablar de este espacio, me voy a centrar en los que hablaban yiddish, que son los que lo fundaron. Y todos ellos se establecieron en estas calles, en vecindades, compartiendo un patio con la gente que vivía alrededor, algunos judíos, otros no judíos, y que pues estos patios les daban pues una presencia social muy importante. Ya luego empezaron a tener también vida social, porque al principio eran solo muchachos que llegaban solos, que no tenían realmente todavía parejas, todavía familias, pero en estas vecindades también empezaron a organizar los rezos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Me voy para atrás cuando en el año de 1923 se inaugura la primera sinagoga de México con esa intención, que es la sinagoga de Sinai, que está al ladito de la que vamos a hablar, a 3 casas solamente. Es la primera sinagoga y la fundaron los judíos que llegaron de Damasco, Siria, que hablaban árabe. Al principio, desde 1918, estaban todos los judíos juntos, pero luego se separaron. Estaban los pocos ashkenazim que había en 1918, 19, 20, con judíos de Grecia, de Turquía, de Damasco, de Alepo y también con algunos de Polonia, de Rusia. Era poca la gente que había en ese entonces
Y hay una historia, y por eso pongo aquí esta Megilat Esther, que cuentan que en 1922 los Ashkenazim estaban leyendo este libro de Esther en la festividad de Purim. Y que llegaron los judíos que hablaban árabe, interrumpieron, dijeron que ya les tocaba a ellos, que ya se tenían que apurar, que no sé qué. Los judíos que llegaron del Imperio Otomano llegaron a principios del siglo XX. Entonces, para este año, cuando hay pocos ashkenazim que hablaban yiddish, que llegaron de Europa, ya tenían una mejor solvencia económica, ya estaban más establecidos, ya tenían hijos y esposas aquí en México. Y además hablaban árabe, y además su forma de rezar era diferente, y su cultura era diferente, y su manera de identificarse como judíos en muchas ocasiones era diferente. Entonces, este alegato que cuentan a raíz de esta reunión de Purim, que no sabemos cómo estuvo, que no sabemos si sí fue así o no fue así, pero así está escrito en el archivo Ashkenazí, nos habla de que ese día, en 1922, con un total desentendimiento, los judíos que hablaban yiddish se separan y fundan su propia congregación, que se llamó Nidhei Israel. Y lo hicieron en el Jardín de la Santísima, que está a unas cuadras de Justo Sierra, en la Plaza de la Santísima, en un local que estaba por acá, que ahorita ya es otro edificio. Ahí, en el número 11, empezó la historia de Nidhei Israel, que quiere decir los rechazados de Israel, que es un nombre bastante fuerte y que aparece en las actas de Nidhei Israel. Entonces, en ese espacio empezaron a hacer los rezos, en ese espacio empezaron a hacer las juntas, la muy incipiente comunidad ashkenazí de México. Estamos hablando de 1922, 1923, un poquito, pues varios años. Y bueno, es importante recalcar, para empezar, que para tener una sinagoga no se requieren edificios. Lo más importante de una sinagoga, que además en su raíz, que es griega, que quiere decir, sinagen quiere decir lugar donde la gente se reúne, no quiere decir lugar de rezo, es un lugar de reunión. Entonces, lo más importante de la sinagoga es la gente. Para el rezo es el minyan de 10 varones mayores de 13 años o más, y los libros sagrados. Si ustedes tienen libros y ustedes tienen minyan, pueden tener una sinagoga en un cuarto de vecindad, en un despacho, en una sección de un mercado, en donde quieran, porque nuestra religión es una religión para un pueblo en movimiento, para un pueblo de algún modo ambulante. Entonces, empiezan a surgir estos espacios de rezo, por ejemplo, en Tacuba 15. Tacuba 15, que es un palacio francés que los inmigrantes empezaron a rentar desde 1925, estos salones donde se hicieron las juntas, las obras de teatro, las conferencias, las bodas, donde hubo una biblioteca, donde hubo clases de español, donde nació el Comité Central, el Banco Mercantil y muchísimas cosas más. En estos salones también se hacían rezos, también funcionaba como sinagoga. Otro lugar que funcionó como sinagoga y como un espacio de la comunidad a principios de los años 30 estaba en la calle de 5 de Mayo. Este cartel, que aparece también en el periódico de Erbec, y que agradezco al Centro de Documentación que resguarda todo este acervo, es una Hanukat Abayit, o sea, una inauguración de este espacio en 1932. Aquí dice 5, miren qué bonito, porque está en español, pero escrito en yiddish. 5, ay, se me fue aquí, 5 de mayo, número 38. Y está todo el programa, iba a haber un programa artístico. Fue la gran inauguración de un espacio comunitario adaptado. No estamos hablando todavía de una sinagoga, sino de un espacio adaptado en un local en la calle de 5 de Mayo. Luego hubo otro local ya en finales de los 30 en la calle de Jesús María número 3. Y esto dio para muchas bromas, porque bueno, como ustedes saben, nosotros acostumbramos llamar a nuestras sinagogas con el nombre de la calle donde están. Entonces, este era
simplemente el Shul de Jesús María. Imagínense ustedes, para muchos era como un escándalo, como, ¿qué es eso, no? Bueno, en ese local, que aquí también es una inauguración donde Nidhei Israel está anunciando que en Jesús María 3, en Mexique DF, está este espacio. Y estos son los niños en un salón del Colegio Israelita Yafne. Se los pongo porque no tengo ninguna foto de cuando ahí era una sinagoga, pero sí tengo fotos de cuando en ese mismo lugar estuvo y ahí se fundó y funcionó por un solo año el Colegio Yafne, que sigue hasta el día de hoy, como ustedes saben, en Interlomas. Y aquí ya llegamos a lo que fue, esta es una foto de la colocación de la primera piedra de cuando se estaba ya por iniciar la obra en Justo Sierra 71 y 73. Bueno, aquí solamente reconocen el 73, pero son dos casas fusionadas. Y aquí en Yiddish es un anuncio de que Nidhei Israel está inaugurando este espacio en 1941, pero bueno, hay una historia anterior. Se sabe que desde 1927 hay una idea de crear una sinagoga para el sector ashkenazí, pero pues nadie tiene dinero, están apenas llegando de Europa, están desesperados por la sobrevivencia, están trayendo a sus esposas, están teniendo a sus hijos, tienen que trabajar y no era posible. Y como les dije, pueden rezar en cualquier espacio, entonces no había problema. O sea, no era algo urgente, pero sí era algo necesario, porque no es lo mismo rezar en un cuarto que tener un edificio donde puedas rezar, compartir una comida, juntar cosas para los necesitados, hacer las juntas de la beneficencia para ayudar en todo lo que se necesite y todo lo que una comunidad requiere para celebraciones, para bodas, para bar mitzvot, para lo que fuera. Eso es lo que se empezó a planear desde mucho antes, hasta que en 1939 se logra ya empezar la obra, que se inauguró en el 41. Bueno, tuve la suerte y le agradezco a la familia Krachmalnik que me hicieran llegar esta foto de la llave simbólica con la que se abrió la puerta el día de la inauguración. Esta preciosísima llave que aquí dice Hanukkah Bait, o sea, es la llave de la inauguración de Nidhei Israel, y aquí dice que esta era la llave del señor Krachmalnik. Y me contó Leonardo Nierman una anécdota que me encantó, que dice que él era un niño como de 10 años y estaban en la calle, la puerta cerrada, todo el mundo en la calle, no pasaban casi coches, y si pasaban, pues todo el mundo se hacía a un lado, y que de repente salió alguien de la comunidad con la llave en la mano, buscando al mejor postor para abrir la puerta. ¿Quién iba a ser el que obtuviera ese gran honor? El que diera más dinero para ayudar a la comunidad. Era una especie de subasta de la llave para juntar dinero para los necesitados. Y entonces, no sé quién se lo ganó, pero el caso es que abrieron la puerta. Me puedo imaginar ese momento en el que todo el mundo está entrando, así como locos, emocionadísimos para festejar la inauguración. Y entonces, bueno, esta es una foto ya vieja, donde se ve incluso la sinagoga Monte Sinai aquí, con su fachada original, que luego estuvo cambiada por muchos años. Aquí está la de Nidhei Israel, y esta es como se ve hoy en día. Y empieza la vida de este espacio que, por deseos del donante principal, que fue el señor Kessel, se copió la sinagoga de donde él venía en Lituania, en Shabel o Šiauliai, Lituania. Esta es la sinagoga de Lituania que los nazis la empezaron a destruir, los rusos la terminaron de destruir, pero nosotros, a 5 cuadras del Zócalo, tenemos un pedacito de esa Lituania en México. Y miren qué parecida es esta sinagoga. Tenemos esta réplica y es realmente un espacio lleno de un sabor antiguo de esos pueblos y de esas ciudades europeas. Bueno, tenemos, gracias al archivo de Manuel Teifel, a quien le agradezco mucho, hoy voy a compartir varias de las fotos de su archivo, la invitación de la primera boda que hubo ahí en Justo Sierra, que fue de Ducia Kramerman y Miguel Bestel. Esta no es la foto de esa boda, pero es la foto de una de las muchas bodas que hubo ahí.
y que eran preciosas. Y me llama la atención que en la invitación dice que la novia estaba en Soledad número 2, departamento 1, y el novio en la calle de Soledad número 2, departamento 2. O sea que eran vecinos. ¿Dónde quedó la flechita para mover? Aquí está. Ok. Y bueno, empieza la vida comunitaria. Ustedes saben, nosotros los judíos no somos feligreses individuales, solitarios, que estamos en la vida espiritual con el Creador. Digo, eso es aparte, cada quien. Pero la vida comunitaria es una vida tribal, es una vida donde hay gente que se preocupa por la otra gente. Y entonces aquí vemos a una de las primeras mesas directivas de los que ayudaban a la comunidad. Y ellos estaban, su oficina estaba en la calle de Justo Sierra 71. Aquí vemos una posterior, ya del año 49, cuando Miguel Alemán era el presidente de la República, aunque yo lo veo parecido a todos los demás. Vemos aquí, por ejemplo, al rabino Rafalid, vemos a don Simón o Simpson Feldman y a mucha otra gente que pues eran todos unos entusiastas que no tenían pocos problemas, pero dedicaban todo su tiempo, sus noches muchas veces para ayudar en los gravísimos problemas que tenía la comunidad. Y bueno, este lugar se convierte en un espacio de muchas cosas, muchas actividades, no nada más religiosas. Aquí está don Simpson Feldman resolviendo algún asunto, exponiendo algún asunto. El rabino Avigdor, que llegó después de la guerra y que fue un intelectual importante de la comunidad. Aquí vemos al poeta Jaime Grade, que era un poeta importante, muy reconocido. Leí por ahí que Elie Wiesel lo reconocía como uno de los poetas yiddish más importantes, aunque no tan conocido como Sholem Aleichem o como el escritor Isaac Bashevis Singer, pero él estuvo ahí. No sé cómo fue que lo llevaron, no sé quién pagó sus gastos, pero el poeta estuvo ahí. Y bueno, también las actividades sionistas desde antes de que se concretara la creación del Estado de Israel en 1948, hacían reuniones en Justo Sierra también. Y vemos aquí al rabino Abba Hillel Silber, que él era rabino, pero era un sionista muy activo. Y vemos la influencia del sionismo en la sinagoga, porque en una parte fundamental de ella, que luego les voy a enseñar, que es la Bimá, que es el estrado donde se pone el libro sagrado de la Torah para su lectura, y posteriormente está para subir a sacar ese libro, vemos este elemento que es la menorá, que representa el escudo del Estado de Israel. Esto es un elemento absolutamente sionista. Aquí vemos reuniones de los líderes religiosos y también del Minyan, que son los que se reunían a rezar cada día, ¿no? Aunque en esta foto, que también es de Manuel Teifeld, no están en la sinagoga, pero son los que ahí rezaban. Y vemos que era Hanukkah por las ponchques o las tortitas rellenas que hay acá. En esta festividad que me encanta saber que hoy en la noche celebramos la recepción de la Torah en el monte Sinaí. Hoy empieza Shavuot dentro de un ratito más. Vemos esta foto llena de libros de la Torah. Aquí resaltan, sí, los palos que se llaman Etz Haim o árbol de la vida. Ustedes los pueden ver y aquí está toda la comitiva religiosa dentro de la sinagoga. También sabemos que aquí hubo grandes cantores litúrgicos que fueron traídos para las grandes festividades y que hacían que la sinagoga se llenara a reventar con estos cantores que algunos eran famosos, como vemos, por ejemplo, a Yehuda Appel, David Kusevitsky, venían de Nueva York, venían de diferentes lados, cantores que pues eran divinos y que hacían, bueno, que estas festividades fueran inolvidables. Y tenemos personajes de la sinagoga como el cocinero y la cocinera de apellido Schlechter, que son los que tenían los grandes banquetes que se preparaban ahí en la sinagoga, donde el señor Morales, como lo vemos aquí o como lo vemos aquí, era quien realmente metía sus manos a la estufa
pero que trabajaba pegadito al señor Schlechter y que todo el mundo lo conocía como Schiele y le tenían gran cariño y gran respeto. Eran unas comidas deliciosas, así en largos tablones. Este es el gran salón del que pronto vamos a ver fotos con otro tipo de actividades y que pues eran reuniones donde todo el mundo hablaba en yiddish, donde todo el mundo se conocía, donde la decoración era muy sencilla, la comida era totalmente tradicional, no había un cambio en el menú, siempre era el mismo y lo importante era la cohesión social de estos que ya no eran totalmente inmigrantes porque ya habían llegado hacía 20 años, pero que todavía necesitaban estar entre su gente para sentirse entre hermanos porque todavía México era algo extraño dentro pues de su haber mental. Aquí tenemos un reconocimiento de una boda de Hanne Kukier con Jakob Zung, que salió en el periódico Yiddish, y tenemos aquí el salón de arriba, donde se hacían también muchas reuniones. Esto es en el edificio frontal de la sinagoga, que pues eran reuniones más pequeñas para algún bar mitzvah, para alguna boda más chica o para alguna otra festividad. Bueno, esta es una boda dentro de la sinagoga. También hubo 15 años, aquí está el pastel de la boda. Eran reuniones de veras como muy entrañables, muy, muy entrañables. Aquí hay un niño de bar mitzvah, que es el hijo de la señora Perla Hinich, más bien Rusansky de Hinich. Aquí está el Rabba Víctor, otra vez con otro bar mitzvah. Y estas fotos nos ayudan a seguir el trazo de pues lo que pasó. Finalmente, los judíos que vivieron en el centro, vivieron varios años, trabajaron primero como vendedores ambulantes, luego pudieron algunos hacerse de un puesto en un mercado, algunos pudieron lograr rentar un local para una tienda, algunos se hicieron de un taller que creció y que con el tiempo se volvió una fábrica. Y cuando pudieron tener una mejor situación económica, dejaron el centro y se fueron estos judíos, porque los que hablaban árabe se fueron casi todos, podríamos decir, a la colonia Roma, pero los ashkenazim se fueron a las colonias Hipódromo, Condesa, Narvarte, Portales. Aquí vemos, si no me equivoco, a la familia de Becky Rubinstein en el Parque México, o esta foto que sale en un libro que se llama Hipódromo Condesa del arquitecto Edgar Tavares López y que es preciosa porque pues son como los judíos yendo al shul, ¿no? Algún sábado, algún viernes alguien captó esta fotografía y pues es una joyita. Y entonces ya en Condesa empiezan a tener otra etapa. Ya las sinagogas ya no son con la mirada hacia la nostalgia, hacia el pasado, copiando las de Lituania o Polonia o otros lados, sino que ya tienen una perspectiva más modernista, más hacia el futuro, ¿no? La primera que surge ahí en Condesa es el Agudat Ahim, aunque hay una que se llamó Etz Haim, que no puse la foto, en la calle de Ámsterdam, que es una casa que se adaptó para los rezos y se convirtió en un shul muy, muy bonito. El Agudat Ahim, que hoy ya se convirtió en la sinagoga que agrupa a los que rezaban en Acapulco 70, que tras el último temblor, desgraciadamente, pues terminó sus días y entonces todos se vinieron para acá a la Agudat Ahim, Adat Israel en la colonia Álamos, que todavía está viva y que es un remanente del pasado también muy hermoso, y empieza toda esta nueva etapa. ¿Y qué pasa con Justo Sierra en el centro? Pues se queda de algún modo con muy poquita gente, porque todavía en los años 70, todavía en los años 78, 80, hay algunas poquitas familias judías que siguen yendo allá, que siguen usándolo para los rezos, que se siguen haciendo la sukkah, el rabino Bartfeld y también el rabino Tadachnik, con mucho entusiasmo y con mucho cariño, organizan ciertas cosas. Pero ya la zona era muy complicada, hay mucha piratería, hay mucho tráfico, hay muchos vendedores ambulantes en las calles y entonces la sinagoga empieza a quedarse abandonada cada vez más y más.
en silencio y pues ya había muy poca actividad. Una de ellas la llevó a cabo con mucha dignidad y con mucho cariño la familia Herrera, que organizaban un minyan ahí de lunes a jueves a las 3 de la tarde, donde además servían algo de comer que ellos mismos pagaban y que, bueno, organizaban con la gente que trabajaba en el centro, pero a veces no conseguían al minyan de 10 y tenían que ir a buscar gente a las tiendas y tratar de terminar de completar a los 10 del minyan. También tenían unas clases, también tenían un tiempo muy agradable para la convivencia y le dieron vida por un tiempo. Sin embargo, pues esto también se fue acabando por las dificultades de llegar allá, porque el patriarca de los Herreras se enfermó, porque muchas cosas que no lo hacían fácil. Y entonces hubo varias cosas que ahí funcionaron de manera intermitente y tratando de darle vida a este espacio al que era tan complicado llegar, como la Biblioteca Yiddish, que gracias al Comité Pro Yiddish, en el que pues había sobre todo mujeres muy entusiastas, como estaba Shoshana Simet, estaba Haya Torenberg, había muchos nombres que no, que me siento muy mal por no poderlos recordar, pero recuerdo que me tocó ver ya cuando empezaba yo a ir, cuando empecé a dar las visitas guiadas hace 25 años y un poco antes de eso empezaba yo a ir, que un equipo liderado por Nati Ocon, con alumnos de la carrera de historia haciendo su servicio social, también estaba Diana Urov y otras personas que ahorita no recuerdo, armaron una biblioteca en donde hoy está la oficina, ahí en Justo Sierra. Y bueno, estos son anaqueles en Lituania, no tiene que ver con la nuestra, pero bueno, con la que armaron ellas, con muchísimo entusiasmo, pero se parece de algún modo. Recuerdo que también la Leder que Maya Eisen la estuvo atendiendo un tiempo, pero no fue una historia feliz en el sentido de que la gente no podía llegar, ¿sí? Entonces, bueno, terminó también el tiempo de esa biblioteca. En un espacio en el salón grande de abajo se estuvo fabricando por un tiempo el vino Jerusalén, que es delicioso. Raquel Herskovich lo hacía, hoy lo hace en otro lado y es el que todos tomamos en Pesaj y en nuestras fiestas. Y el señor Isaac Tawil estuvo también ahí haciendo el zátar, que para mí ha sido el más rico siempre. Fueron cosillas que sucedían ahí mientras ya las puertas de la sinagoga estaban cerradas. Entonces pasaron los años y en algún momento, cuando ya empezó la recuperación del centro histórico, que ya se empezaban a recuperar calles, pero no de esta zona, sino de la zona de Bellas Artes, de la zona de Madero, de 5 de Mayo y todo esto, en una reunión en la que el empresario y dentista Isaac Masri invitó a la doctora Moreno Toscano, que era la autoridad del centro histórico, y se sentó en la misma mesa con Raúl Pava, el ingeniero, estuvieron platicando y entonces él le contó que hay una sinagoga en el centro, que es una belleza y que está cerrada, y ella le dijo, ¿por qué no la restauran? Y él dijo, bueno, lo que pasa es que la comunidad ya no vive en el centro y es muy difícil, es complicado. Entonces, bueno, se empezó a pensar, se planteó en la Keilah Ashkenazi, que es la dueña de este espacio, la posibilidad de hacer una restauración. Y recuerdo que a mí me invitaron a una junta porque pues yo que tengo 25 años visitando este lugar, yo incluso tenía una llave porque ya no había nadie. Se estuvo platicando qué era lo conveniente. Mi opinión fue que pues había una responsabilidad importante por la que es importante mantener este espacio, pero realmente comprendiendo pues la preocupación de la Keilah, ¿no? Pues hay miles de problemas que atender para la gente en los espacios donde vive la comunidad. ¿Cuál es realmente la importancia de restaurar un espacio que ya no se iba a usar para lo que fue pensado, para lo que fue creado? Y entonces, bueno, yo planteé la posibilidad de que se pudiera reciclar de algún modo, ¿no? Conservar el espacio, pero ya no para lo que fue creado, sino como un espacio de cultura judía, pero abierto para todo el mundo, ¿no? Y con la idea
de que, y ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, nombres que yo me acuerdo que estuvieron participando entusiastamente en esta iniciativa. Unos iban, otros venían, pero hubo muchas juntas en las que se estuvo platicando y se estuvo avanzando en la obra y pues se aceptó la restauración y esto fue muy, muy importante porque pues es volver de algún modo a las raíces. Entonces, aquí hay algunas fotos de cómo estaba antes de la restauración. El mural del Jardín del Edén, del Gan Eden, estaba verdaderamente destruido porque el centro histórico está lleno de humedades y bueno, la humedad estaba en el techo, estaba en el piso, estaba en la madera, estaba en todos lados. Como podemos ver aquí, pues había muchos problemas. Toda esta sección de las mujeres es lo que se llama el trompo, una trampa al ojo, que es un mármol que está pintado, no es mármol, es una pintura. Aquí vemos los techos, también la fachada interior, que es una característica de este espacio, y entonces empiezan los trabajos de restauración a cargo de Linda Sacal de Rayek, que hizo un trabajo extraordinario con su equipo de restauradores. No nada más trabajaron los murales, trabajaron también las maderas, el piso que era de linoleum, no era de linoleum, era de madera, cubierta por linoleum y luego pues se pudrió esa madera, se puso una madera que ahorita vamos a ver. Aquí vemos algunos detalles de todo este trabajo que fue muy minucioso y muy emocionante. Y se fue avanzando, fue algo muy rápido porque la estructura interna estaba perfecta. El problema era la plomería, la electricidad y todos los trabajos de, pues, la pintura y demás, ¿sí? Entonces, pues vemos todos estos trabajos hasta que finalmente se recupera en 2009. Aquí vemos una preciosa acuarela de la fachada exterior de Tezontle y Cantera, que esta es una característica muy curiosa de este lugar, porque esto es algo que pareciera una construcción de la colonia, pero realmente esto es lo que se llama neocolonial, que es algo que se hizo después de la Revolución Mexicana y que recupera de algún modo esa arquitectura, por lo menos en las fachadas, para recuperar lo nacional, lo nuestro. Y bueno, haciendo un recorrido ya después de la restauración, vemos que al interior hay una fachada interna que no tiene nada que ver con la externa y que de algún modo esconde toda la cuestión judía más hacia el interior. Y esto tiene que ver con que quienes hicieron esta sinagoga eran ashkenazim que venían de los pogroms, que venían del antisemitismo y que prefirieron no mostrarse hacia afuera, pero ya adentro, pues lo que vemos es espectacular. Bueno, aquí vemos lo que es el salón de fiestas donde se hacían estos grandes banquetes y que después de la restauración quedó como lo pueden ver en la pantalla. También hubo una intervención de las escaleras que son preciosas, que tienen elementos art déco y que, bueno, nos subimos a la parte de arriba, que es una parte muy especial, donde ya podemos ver el techo que fue pintado en su totalidad a mano y que hace poco apenas me enteré que fue el señor Mishkin quien hizo esta pintura del techo espectacular. Y aquí solamente les voy a enseñar como ciertas miradas de la sinagoga, que es lo más fotogénica del mundo. Esta es la Bimá, esta es la sección de las mujeres, el Jardín del Edén con sus detalles, que es muy naif, que es una pintura muy simple y muy hermosa. No sé quién la pintó y si alguien sabe, pues yo le voy a agradecer muchísimo que nos puedan dar la información de quién pudo haber pintado este Gan Eden, que además siendo que estaban tan agradecidos con México por la libertad, por las oportunidades, el haber representado un jardín del Edén, pues a mí me gusta. A lo mejor algo tuvo que ver con eso. Estas espectaculares fotos que agradezco a Sony Maya nos muestran pues en todo su esplendor este lugar. El piso original de la parte de arriba, el vitral, el candil que hacemos a Jorge Abraham y su empresa operaron espectacular, las entradas,
desde arriba, bueno, estas fotos que uno con su camarita sería incapaz de tomar. Y llegó el día de la gran inauguración. Hicimos 2 inauguraciones. Una fue local para la comunidad, en la que pues fueron pues la gente que estaba involucrada con la historia de este lugar, toda la comunidad que quiso ir. Estuvo Jacobo Zabludovsky, que recuerdo cómo lloró porque estaba emocionadísimo. Pues hubo todo un evento organizado por Guillermo Treisman y todo un equipo del gran evento. Realmente estuvo precioso. Y luego hubo otra inauguración que ya fue abierta a todo el público para que en la Ciudad de México se supiera que este lugar ya era de algún modo un regalo para la ciudad. En él nos acompañó Miguel Ángel Granados Chapa, que dio un discurso hermoso que empezó con las palabras: voy a hacer kurz und scharf, así en yiddish, para que realmente la gente pudiera disfrutar del cuarteto latinoamericano, que tocó un repertorio de pura música de compositores judíos, y como pueden ver, no cabía la gente, fue muy emocionante. Y bueno, pues ya inauguramos, ya restauramos, ya nos emocionamos, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora venía la parte difícil. Y bueno, pues toda la gente que se involucró con todo su amor y con todo su cariño y con todo su talento y su tiempo, terminando la inauguración, de algún modo regresaron a sus actividades. Y yo decidí quedarme, o sea, tomar como un proyecto personal, en el que sigo hasta el día de hoy. Ya pasaron 10 años de estos eventos, ya pasaron 10 años en los que pues empezamos a plantearnos cuáles eran nuestros objetivos, qué queríamos con este proyecto. Mucha gente me auguraba un fracaso total porque me decían: es que en el centro histórico, ¿quién va a ir? ¿A quién le va a interesar? Está muy lejos, es peligroso, siempre hay manifestaciones, cierran las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije: no, lo que pasa es que ustedes están teniendo una mirada muy limitada de que esto es un proyecto para la comunidad judía. Pero yo lo estoy viendo como un proyecto para la ciudad, para el centro histórico y para la gente no judía, que no sabe nada de nosotros y que a lo mejor, conociendo nuestra historia y nuestra cultura, van a cambiar a lo mejor un poquito sus prejuicios, sus estereotipos o no, pero la apuesta mía por lo menos era hacia afuera, sin quitar que uno de mis objetivos más importantes era un espacio en el que para la comunidad judía fuera un referente de nuestras raíces, que los que ahí se casaron pudieran compartir ese espacio con sus hijos y con sus nietos. Para los nietos, que pudieran encontrar ahí la historia de sus abuelos, que fueron los que llegaron a México. Para los jóvenes, que pudieran ahí rastrear de algún modo la historia de su comunidad o de la llegada de quienes formaron a sus familias. Por un lado está esa parte para los judíos mexicanos. Por otro lado, también había un objetivo para el turismo, porque yo como turista siempre me emociono cuando voy a otro país. Lo primero que hago es buscar si hay algún espacio judío que conocer, alguna sinagoga abierta al público. Y yo decía, bueno, ¿por qué en México no hay algo así? Y bueno, este fue el primero que se hizo de esta manera. Hoy también ya está el centro de documentación en las calles de Córdoba, pero pues el hecho de poder mostrar lo que es una sinagoga cuando las sinagogas no son abiertas al público, pues me parecía algo interesantísimo. Pero también el turismo de muchos países, que ya hoy sabemos y ya les puedo decir que tenemos mucho turismo, tanto de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, también del interior de la República, también de Israel, y que vienen con esa intención. Pero también, y sobre todo creo yo, donde más gente hemos tenido a partir de que se abrieron las puertas en enero de 2010, es un público mexicano no judío, que su interés es conocer lo que es una sinagoga, pero también a través de todas las actividades que estamos ofreciendo desde hace muchísimo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con crear puentes, tiene que ver con
abrir un diálogo, porque aunque somos mexicanos desde los años 20 y 30, ya nuestros abuelos se hicieron ciudadanos mexicanos, pues la gente no lo sabe. Todavía a mí me siguen preguntando que dónde aprendí español, porque como soy güerita y de ojo azul, no puedo ser mexicana. Hay tanta ignorancia, hay tantos prejuicios que, pues la idea con este proyecto es que al abrir puertas podamos acercarnos y podamos romper con este tipo de ignorancias. Es un pequeño granito de arena. No, tampoco es algo que va a cambiar la vida, pero es un pequeño granito de arena. Y bueno, la idea es ser parte de la oferta cultural del centro histórico. Y eso con los años se ha logrado y se ha logrado muy bien. Ya estamos en los mapas. Para el Día Mundial de los Museos estamos en la lista, nos han incluido y tenemos muchísimas cosas que contar. Entonces, pues ahorita quisiera que con el tiempo que me queda, yo traigo muchísimas fotos de muchísimos eventos y cosas que son las cosas que quisiera compartir de lo que ahí ha estado sucediendo y que hoy me da una tristeza enorme porque veo estas fotos donde hay mucha gente y no sé cuándo vamos a volver a poder hacer algo así. Con esta pandemia, hoy hay una discusión muy importante con respecto a qué va a pasar con los museos. Si los museos van a poder tener otra vez actividades masivas, por lo pronto es obvio que no. Pero bueno, disfrutemos de las fotos y recordemos tantas cosas que han pasado aquí. Y estas son algunas de las fotos de lo muchísimo que hemos hecho ahí. Bueno, nos han visitado de muchas escuelas porque hay un proyecto que se llama Shorashim, que quiere decir raíces, y que es para que los niños de las escuelas judías investiguen sus raíces. Y entonces hay excursiones tanto de puros alumnos como de alumnos con papás y abuelos para conocer acerca de sus raíces y este es un lugar muy referencial. Miren, justo puse esta foto de una conferencia que hubo de Shavuot hace algunos años. Hemos tenido visitas con sobrevivientes del Holocausto. Tenemos enfrente la Escuela Nacional de Ciegos, que son nuestros vecinos y que hicimos una visita pues prácticamente táctil con ellos y que fue muy interesante. De muchas iglesias nos han venido a visitar, sobre todo los que son de las iglesias evangélicas, no evangélicas, de las iglesias cristianas de diferentes denominaciones, consideran a los judíos como sus hermanos mayores, pero también ha venido gente de iglesias católicas y de muchas otras que, bueno, aquí encuentran algo. Empezamos a establecer visitas guiadas fijas para que la gente sepa que el primer y el tercer domingo de todos los meses podemos encontrar una visita guiada a las 11:30 de la mañana. Esto es fijo, esto es siempre, y esto es gracias a que hay un equipo que pronto se los voy a presumir, a presentar, ¿no? Un gran equipo de guías jóvenes súper entusiastas, y la visita siempre empieza en la plaza o el jardín de Loreto que está enfrente de la sinagoga. Bueno, aquí un grupo de jóvenes judíos que estaban paseando en el centro y nos vinieron a visitar. También tenemos, gracias a la actriz Abigail Jotar, una visita dramatizada en la que, pues estando en una vecindad o en algún sitio, de repente aparece una inmigrante y es algo muy divertido y muy, pues muy llegador, porque de algún modo yo creo que no se te olvida. Ella cuenta las historias como si fueran de su propia vida y es como una aparición del pasado. Somos parte de las actividades de la Noche de Museos, que es una actividad de la Secretaría de Cultura, que tiene, creo que 9 años que se empezó a instaurar y que es el último miércoles de cada mes. A las 7 de la noche se hacen actividades nocturnas para un público diferente que no podría ir nunca a un museo pues antes de las 5 de la tarde, que es cuando casi todos cierran. Entonces, cada mes, desde hace 5 años en la sinagoga, ofrecemos algo especial. Entonces, si era vísperas de Rosh Hashanah, no vísperas, sino unos días antes, pusimos, por ejemplo, una mesa con todos los elementos para explicar lo que es el Año Nuevo judío.
Y siempre en estas conferencias o en estas actividades que tienen que ver con los rituales judíos, que tienen que ver con las festividades, llega muchísima gente, porque hay mucho interés en estas cosas, porque hay pocas oportunidades de vivirlas. Entonces, pues esto, sé que nuestro vecino, el Instituto Cultural México-Israel, también hace unas actividades hermosas, muy vivenciales, pero tienen menos espacio, digamos, ¿no? Pero ahí sí se puede ir y cenar y tener todo el ritual. Tuvimos, por ejemplo, este grupo de Latvia y Nueva York que nos pusieron a bailar música klezmer, cantada en yiddish, o Inés Grimlat, que desde Argentina, en un viaje que estaba en México, nos vino a contar cuentos en yiddish. Tuvimos un taller de chibreo, que es algo que esta mujer, Carol Mann, que es china, casada con un israelí, bueno, divorciada de un israelí, inventó esto del chibreo, que es hebreo con caracteres chinos, ¿no? Entonces fue algo muy lindo, muy divertido. Estuvo Dudu Fischer y estuvo también el Shtetl Klezmer, que con Abraham Rechtan nos llenó de música precioso. Ana Beatem, que siempre es un deleite, o Annette Pierre, que inauguró esta exposición de artesanías mexicanas con las que ella explica los principios de la Kabbalah. A raíz de esta exposición le pidieron que diera una conferencia y a partir de esa conferencia le pidieron que diera un curso y lleva años que todos los domingos o casi todos los domingos hasta la pandemia teníamos 30, 40 y hasta 70 personas siguiendo las clases de Annette cada domingo. Y no había judíos, que esto es interesante, o había uno o dos. Bueno, hemos tenido cine sobre los judíos de México o una representación del Golem con música electrónica en vivo, o también hubo una exposición con facsímiles de los libros hebraicos de la librería palafoxiana de Puebla, donde Esther Chabot nos dio una conferencia sobre esto, o donde hubo una meditación cabalística con Dalia Siman, con música, o cuando vino el programa El Aleph, que fue una transmisión en vivo un lunes en la noche atascado. Querían conocer a los que cada lunes escuchaban en el radio. También se inauguró el mural de Raquel Charabati sobre los alfabetos en la historia, con poesía, con música, con literatura. En fin, bueno, cuántas cosas no hemos tenido, los rollos del Mar Muerto con Adolfo Reutemann, o esta presentación de un libro muy especial que si bien no tenía nada que ver con judaísmo, sí tiene que ver con el barrio que nosotros habitamos en la sinagoga y que también es un tema de interés. Cerca de ahí está la Casa Xochiquetzal, que es para la tranquilidad de mujeres que fueron prostitutas, que se hicieron de la tercera edad y se quedaron literalmente en la calle. Entonces, hay una casa donde viven con tranquilidad, se hizo un libro y lo presentamos en la sinagoga. También cada vez que es Día de Muertos, se organizan actividades en todos los museos con ofrendas y con elementos que los judíos no practicamos. Entonces, aprovechamos siempre los primeros días de noviembre para mostrar cómo nosotros los judíos practicamos los rituales de la muerte. Vino Sami a hablarnos de pues lo que hace la Hebra Kadishá, de cómo se prepara a los muertos para su entierro. Vino el rabino Tobal en una ocasión y nos platicó también de la filosofía judía de la muerte. Tuvimos una representación también con Abigail de una obra, de un cuento de Isaac Bashevis Singer. También tuvimos la temática de los judíos de Marruecos, con fotografías de Daniel Mierman, con música de las diferentes rituales de los judíos de Marruecos. En el interior de la sinagoga se grabó un disco con el Cuarteto Latinoamericano y Jaramar cantando en ladino. Fue algo precioso y para sorpresa de todos ganó el Grammy Latino. Esta foto es del día en el que se presentó. También estuvo Adrián Justus, se presentó, fue un concierto maravilloso con violín y piano. Miriam Moscona entrevistó a Margot Glantz para honrar a su gran libro Las Genealogías. Y bueno, tenemos tours especiales, como visitando diferentes sinagogas,
como visitando el Palacio de la Inquisición para aprender sobre los judíos en tiempos de la colonia. Tenemos visitas a los cementerios judíos, visitas al antiguo barrio judío, a la colonia Roma y los judíos que ahí la habitaron. O por ejemplo en Tisha B'Av, que estuvimos hablando de la Inquisición y también tuvimos una conferencia para entrar en este mood de las tragedias en el pueblo judío, pero en las calles del centro de la ciudad, entre muchos otros, ¿no? Hubo una noche de museos dedicada a capacidades diferentes, donde nos visitó Karima. Hubo también los ciegos de enfrente que estudian para dar masajes, nos dieron masajes. Paraíso en Auschwitz lo presentaron Aaron y Esther Cohen para poder hablar sobre esta temática, la que plantea esta película documental. O después del temblor del 17 quisimos utilizar el espacio para, por un lado, apapacharnos con música y poesía, donde vinieron Sandra Lorenzano y Horacio Franco, pero también para juntar dinero y poder ayudar de alguna manera. Bueno, el Canal 22, Canal 40 filmó a Rafael Pérez Gay dentro de la sinagoga para filmar un programa sobre Isaac Bashevis Singer. También se presentó un programa sobre Shakespeare y los judíos, y también Aslan Cohen habló sobre el Shir HaShirim. Entonces hemos tenido tal cantidad de cosas que pues yo les dejo las fotos. Voy a ver qué horas son. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Hubo un Yiddish cabaret, hubo canciones de amor medievales también con Jaramar. También se presentó el libro de Vicky Gerade, A donde tú vayas iré, en el que servimos café turco, por ejemplo. Hicimos una conferencia de objetos judaicos. Tuvimos la inauguración de una exposición sobre José y la tauromaquia con danzas flamencas. Aquí se presentó un grupo que se llama Perfect Roses, que es música gótica con canciones en yiddish. Y aquí les quiero platicar algo. Ha habido muchos grupos que se acercan a la sinagoga, que se quieren presentar, y yo les digo que si tienen algo judío en su repertorio. Y algunos me dicen que no. Y entonces yo les digo, bueno, la condición para que ustedes se presenten es que integren algo judío, porque esa es la misión de nuestro espacio, mostrar la cultura judía. Y entonces en este caso, por ejemplo, este grupo investigó y encontraron partituras de unas canciones que se escribieron en un gueto y las cantaron en yiddish, lo cual fue un regalo para nosotros y también para ellos en su investigación. Bueno, esto es de las clases de Cábala. También tenemos una vez al mes clases de Rikudim o danzas folclóricas judías con Claudia Lasky. El grupo Sefarad se ha presentado varias veces, que es un deleite. Hubo la presentación de un libro de Mardoqueo Staropolsky sobre la presencia judía en el exilio español. Ahí vemos a Sara Sefcovic. Hubo cantos en vivo de este exilio. Bueno, esto que ya que estamos en la plataforma del CDI, el CDI nos trajo esta exposición que fue sobre el fútbol en el Holocausto, que fue un hit precioso. Había también un concierto sobre música silenciada por los nazis. Y también tenemos una labor que a mí me parece de lo más significativo, importante, que es la búsqueda de historias familiares, la búsqueda de que si encontramos una fotografía de alguna familia en alguna vecindad, por ejemplo, pues vamos a buscar esa vecindad a ver si la fotografía todavía muestra ese espacio o ya lo destruyeron. Y entonces aquí vemos pues algunas de estas familias que hemos acompañado en sus búsquedas y que nos parece algo muy, muy emotivo y significativo. Tuvimos también una vez una noche de museos dedicada a dos objetos que llegaron a México y que congregaban a su alrededor a toda la tribu, que son, en el caso ashkenazí, el samovar, y en el caso del Medio Oriente, la narguile. Y José Jambra nos acompañó para hablar sobre este objeto. Hubo un Hanukkah totalmente en ladino con música sefaradí de Sol de en Verano. Bueno, aquí hay un grupo de Shorashim, otro grupo de Shorashim afuera del templo de Monterrey en la colonia Roma, y un día nos visitó el Hazán Meir Dorfman, que cantó
fue un palomazo porque esto no estaba planeado. Vino a visitar a Annette en una de sus clases y Alejandro Rubinstein nos vino a hablar sobre los apellidos judíos. Estuvo Kletsmerson. Bueno, aquí les presento al maravilloso grupo de guías que no prepararon para dar visitas guiadas y que no nada más dan visitas guiadas judías, porque también estamos explorando lo que es el centro histórico más allá de lo judío con los guías, sino que también están aportando ideas muy valiosas para nuestro funcionamiento. Por ejemplo, ayer, la noche de museos, nuestro guía Luis dio una visita guiada que lo filmó David en vivo en la sinagoga, porque, bueno, pues ha estado cerrada desde el inicio del confinamiento, entonces pudieron estar ahí solos y lanzaron una idea de ellos, de todo el equipo. Aquí está Vania, aquí está Karen, aquí está Abigail, David y Luis, que vamos a lanzar desde hoy en nuestra página de Facebook, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra, unas cápsulas sobre los diferentes elementos simbólicos que tenemos en la sinagoga. Ya está la de hoy, que es sobre la mezuzá, que la di yo, pero cada quien va a dar cada jueves a las 4 de la tarde otro elemento. Aquí estamos en el Sedihum con la señora Raquel Friedman, que pues estuvo donando muchas cosas de su gran acervo y vinimos todos a conocer lo que es este gran espacio de memoria judía. Aquí nos están dando una visita en el Palacio de la Inquisición, aquí estamos trabajando en la oficina y aquí estamos platicando con el señor Greenberg en su tienda que todavía, por lo menos antes de la pandemia, iba en la calle de Guatemala. Bueno, aquí es una obra de Purim. Aquí estamos con la gente de Moishe House en una visita por el Zócalo, pero que luego fuimos a la sinagoga. Aquí Vania nos está dando una visita a un grupo de jóvenes. Bueno, las mujeres judías en la literatura, o Sophie Goldberg, que presentó sus lunas de Estambul, Grace Nehmad con su tesis de Levinas en el arte y que inauguró también ahí una exposición de su arte. Tuvimos música balcánica con Polka Madre, con Europa Orquestra, pláticas sobre matzá y jaroset en Pesach para que la gente pruebe los diferentes sabores del jaroset según si es la costumbre sefaradí, ashkenazí. Nos interesa muchísimo el tema gastronómico, como ahorita les voy a decir. Bueno, también conferencias sobre el criptojudaísmo, otra presentación de un libro de Salo Gravinsky o del libro de Alice Bacal sobre Jacobo Granat, tantas y tantas cosas. Hubo una lotería en Yiddish y el juego de la pirinola en Hanukkah con premios. Hubo tango con el grupo Maroca que incluso cantaron 2 canciones en Yiddish. Un grupo que se llama Goim Klezmer. Tenemos nuestra tiendita con artesanías hechas por, en este caso, artesanos mexicanos del Estado de México, pero con elementos judaicos. Aquí son unas kipot que Ilana Michan nos trajo desde Guatemala y vendemos otras cosillas con judaica, pero artesanales, para podernos hacer de algunos centavitos para poder seguir funcionando. Aquí la señora Celia Dantus, que es la hija de quienes tuvieron la tienda de abarrotes La Palestina en Jesús María 18, nos vino a dar un taller de cómo hacer pepinos agrios. Estuvo precioso. Y luego también tuvimos un taller con Mónica Busali desde Barcelona cuando estuvo en México, que era hacer jalá, pero no nada más para aprender a hacer jalá, sino que mientras la hacíamos, la gente compartió memorias de gastronomía en sus propias familias. No hubo gente judía que yo recuerde ese día y fue muy rico, hubo diferentes vivencias que se mostraron en esa ocasión. Una de las últimas actividades que tuvimos fue la presencia de un sobreviviente del gueto de Lodz, el señor Brony Seibert, a quien Yael Siman entrevistó y fue algo muy lindo. Y quiero aprovechar para decirles que tenemos un canal de YouTube que es Sinagoga Justo Sierra, donde aparecen
muchas de estas cosas que les acabo de compartir para que si quieren ver los videos, pues que no se queden con las ganas. También de lo último que hicimos fue la exposición de Rosy Calderón sobre las letras hebreas y un concierto de jazz que estuvo buenísimo, fue de compositores, de jazzistas judíos. Bueno, les platico que en el primer piso del edificio frontal estuvo funcionando un taller de reciclado de PET, de botellas de plástico, que gracias a la fundación Nosotros Reciclamos, que es suiza, ayudaron a que estas personas que vivían en la calle, en el barrio de la Merced, dejaran de vivir en la calle y que a través del trabajo creativo pudieran salir adelante, pudieran salir de sus adicciones. Y con el liderazgo del artista Thierry Genot, que es francés, pero vive en el centro, en una vecindad, él les enseñó a hacer estos maravillosos candiles hechos con desechos de PET y que hicieron una exposición con esto que pues ahora se tuvo que pues limitar como todo por esta pandemia. Algo interesante también es que hemos tenido grupos de colegios como el Colegio Madrid o el Colegio Alemán o el Colegio Suizo que tienen en su temario de estudios pues aprender sobre judaísmo y los llevan a la sinagoga para que puedan tener algo de esto. Una actividad fantástica y que para nosotros es muy importante es tener colaboraciones con otros museos de las calles vecinas. Entonces, por ejemplo, justo para Día de Muertos se organizó algo que fue como un seguir a Don Epitafio, esta mojiganga, y que fuimos a 5 museos vecinos. Uno de ellos fue el Palacio de la Inquisición, que es el Museo de Medicina, y de ahí salimos por diferentes calles a diferentes museos y toda esta multitud llegó en algún momento también, salió de aquí de medicina y llegó a la sinagoga histórica. Son una de las muchísimas actividades que hemos tenido y pues se estaban haciendo lecturas para la puesta en escena de una obra monumental dirigida por el maestro José Luis Cruz, producida por Fanny Sarfati y con un gran grupo de actores, músicos y bailarines sobre la familia Carvajal, que iban a estar por todos lados, no iba a ser una obra de teatro donde tú te sientas todo el tiempo a ver, sino que nos íbamos a estar moviendo. Terminando la pandemia, yo espero que pronto esta obra se pueda inaugurar y que todos podamos gozar de ella. Bueno, aquí le agradezco a Tamara Manso que nos está haciendo, ella hizo el logotipo original, pero ahora le pedí un logotipo por los 10 años, que ya vamos a la mitad del año número 10, qué pena, pero no por eso dejamos pues de celebrarlo. Y bueno, estamos ya al final aquí para presentarles también no nada más al equipo de guías, sino al equipo que conformamos el trabajo en la sinagoga del día a día y que cada año en diciembre vamos a un desayuno para agradecer, para festejar, para brindar y para hacer planes. Entonces aquí tenemos a Enrique, que es uno de los polis, Oliver, el otro poli, Gilberto, que en la Keilah lo conocen muy bien, también trabaja en el Panteón y ahorita estuvo en las ventas de Pesaj y en muchas otras cosas. Ale, que es hermana de Vania, que es mi hermano derecha y que trabaja todos los días para este proyecto con la camiseta puesta como nadie. Bueno, yo, Jorge Abraham, que es el gobernador, es el enlace con la Keilah, Abigail, Karen, David y Luis. Y bueno, con esta maravillosa imagen del techo, pues agradezco a todos los que me prestaron fotografías para esta presentación y para todas las otras. Y quisiera ver si hay tiempo, si es que hay alguna pregunta, abrir el micrófono, no sé, Alejandro. Yo con esto terminaría, pero si hay alguna participación, pues me gustaría escucharla. No sé si vino alguien a la, a la conferencia o no, pero quiero ver si hay alguna pregunta. Me voy a
Voy a ver si yo, es que no veo cómo meterme yo al chat. Si me pueden ayudar de parte del Depor, me Hola, gustaría Mónica. ver. Hola. Deja de compartir la pantalla y puedes abrir el chat. Ah, ok. Y es que como decía participantes 3, dije, a lo mejor no vino nadie. ¿Dónde está el chat o todavía no? Aquí dice chatear. Ok, voy a ver si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, aquí hay saludos, muchas gracias. Luego les contesto. Quiero ver si hay preguntas, porque ya se me hizo un poco tardecito. Me pregunta Heidi Chávez, ¿dónde queda la Plaza de la Santísima? Si tú caminas por Moneda, todo derecho, llegas. O sea, está como al final de Moneda. Ay, perdón. ¿Qué más? Es que, mira, Jaime Grade, Tamara Gleason, tú me vas a decir quién fue él porque yo no sé. Ya hablaremos de Jaime Grade. Bronia Berdichevsky, hola, yo recuerdo que cuando estalló la guerra de Yom Kippur estábamos ahí en Justo Sierra. Ha de haber sido muy emotivo, me imagino, ese encuentro, a ver si luego me lo platicas. Gracias, Fanny Sarfati. Nancy Lisker, mis papás se casaron aquí en 1951. Nancy, si me puedes compartir fotos o si por ahí aparece algún video, pues yo estaría feliz de verla. Ita Rick, muy interesante plática, me interesa mucho nuestras raíces, te agradezco que nos des esta oportunidad para saber cómo fue la vida de los primeros inmigrantes. Gracias. Bueno, no veo más que saludos y la verdad no quiero entretenerlos con eso, pero voy a ver si hay más preguntas. Pues Rosy Janono, ¿para cuándo las visitas guiadas? Ahora sí que no depende de mí. El día que se pueda, ese día va a haber visitas guiadas porque me urge. Pero les quiero decir y hacer un comercial que Turismo Judaico está haciendo visitas guiadas de diferentes barrios judíos. Hoy salió la de Buenos Aires, hay una de Lima, de México hicimos 2, una de la sinagoga y otra del barrio judío. Y si quieren, me gustaría, Ale, si me ayudan o cómo le hacemos para que puedan tener los interesados mi mail y también mi WhatsApp y por ahí nos podemos seguir si quieren aportar algo o si quieren preguntar algo después. Pues mi correo es uno muy fácil, es sinagoga justo sierra, todo corridito, sinagogajustosierra@gmail.com y mi WhatsApp es 55 07 6908. Y yo ahí les paso los links de las visitas guiadas que ya hay por ahí, pues virtuales, porque es lo que hay ahorita. Yafa Schneadover, hola. Ojalá puedas hablar de la historia de Acapulco 70 en alguna oportunidad. Bueno, yo no soy experta, pero Manuel Teifeld acaba de lanzar un documental sobre la historia de Acapulco 70. Hay que buscarlo en YouTube. Vivian Wool, fue un honor para el CDI haber llevado la exposición No fue un juego a Justo Sierra, el honor fue nuestro también. Tami Katz, hola amiga, las cajitas están lo máximo. Bueno, pues si alguien quiere comprar, tengo de muchos tamaños y tengo de muchos colores y figuras, y si alguien quiere, yo los tengo. José Jambra, hola, un honor y orgullo participar en las actividades de la sinagoga. El honor fue nuestro también y no fue la única. Gracias por sus saludos de Aarón y a Arturo y a Tamara en Londres. Que si tenemos, claro, cómo no dejé la página web, es, bueno, www.sinagogajustosierra.com es nuestra página, que la estamos rehaciendo, pero ahí hay cosas. El Facebook es el que lo tenemos mucho más activo. Tome nota, es Sinagoga Histórica Justo Sierra. Hay varias, hay 2 que no sé quién hizo, pero la nuestra es la que tiene más de 12,000. ¿Qué más? Gracias por sus saludos a todos. Voy a repetir toda nuestra información.
el Facebook, Sinagoga Histórica Justo Sierra. La página web, www.sinagogajustosierra.com. Mi correo, que también es el correo de la sinagoga, es sinagogajustosierra, ¿qué? Ay, sí. El mail es sinagogajustosierra@gmail.com y mi WhatsApp es Uliay, Lituania, y el caso del Shul de Álamos. Yo no he podido encontrar más información del Shul de Álamos. Sé que también está inspirado en uno de Lituania y ojalá podamos tener más información de estos dos, como dices. Yo encantada de entrar a esa investigación. Y bueno, creo que estos son todas las preguntas. A todos los que mandan sus saludos les mando un beso. Y pues si quieren seguimos la comunicación con todo gusto. Quiero agradecer a El Deportivo, a Carolina, a Alejandro y a Rina por sus iniciativas. Sigan sus actividades y toda su cartelera. Hay cosas excelentes. Y bueno, métanse a nuestra página de la sinagoga también. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye.